Muchas gracias por la presencia de todos ustedes y gracias a los organizadores. He preparado un texto cuyo título es parecido al de la convocatoria. Es Las palabras y los hechos, racismo y dominación. Creo que ahora voy a referirme a las primeras partes de lo que he preparado y dejando para una segunda rueda un punto que será sobre la relación difícil entre los académicos y los activistas sobre un tema como este. Primero, de la negación a la afirmación. Es habitual contrastar el consenso que existía hasta en algún momento de los años 80 sobre la negación de que hubiera discriminación racial en el Perú, o cuando menos la desatención al fenómeno, con el consenso posterior acerca de su existencia e incluso de su centralidad para entender este país y sus problemas. En algunos círculos intelectuales y sus periferias, esto ha pasado a ser un asunto de sentido común. Ya ha aparecido un tipo de activismo que yo denominaría policial, que consiste en ubicar actos de discriminación racial, o también otros tipos de discriminación, para denunciarlos y buscar algún tipo de sanción. Para mí estamos entonces ante uno de esos discursos que crean realidades. Hay distintos puntos de vista acerca de por qué hubo este giro de negar el racismo a afirmarlo y además darle la centralidad que se le confiere ahora. Por ejemplo, en este mismo ciclo, algunos expositores como Antonio Zapata o Guillermo Nugens han abordado el punto, también Gonzalo Portocarrero recientemente, pero creo que todavía esto carece de una fundamentación clara. En todo caso, con frecuencia se alude a la guerra interna, particularmente todos los años 80 hasta inicio de los 90, la cual habría puesto de manifiesto que para la sociedad oficial cierto tipo de vidas valen mucho menos que otras y la diferencia sería racial. Este argumento ha quedado muy asociado con el informe final de la CBR. No sé si el informe final de la CBR dice eso exactamente, pero en el sentido común queda muy asociado con ese documento. Si cabe usar el término, habría que darle un contenido preciso a la noción de lo racial. ¿Qué cosa es lo racista aquí? Cosa que no se hace. No estoy demandando que se dé una definición de raza, porque lo más probable es que quienes sostienen esta idea que se atribuye a la CBR, lo más probable es que ellos no crean en la existencia de razas. Pero como practicante de las ciencias sociales que soy, me gustaría que se diga de qué manera en estas manifestaciones de discriminación, en los discriminantes late algo que pudiera calificarse como racial. Lo digo porque, bueno, según esto sí lo plantea la misma CBR, la mayor parte de víctimas fueron hechas por militantes de Sendero Luminoso. Cuando se dice hubo tantas víctimas y de las cuales el 75% eran quechohablantes, ocurre que esos quechohablantes en un porcentaje sumamente alto, que no viene el caso calcular, fueron victimados por otros quechohablantes. Lo digo porque cuando se deja el dato y el porcentaje tan abultado, pareciera ser que los quechohablantes hubiesen sido victimados por gente que era más bien hispanohablante. Entonces, no es que se diga, pero se da a entender o se desprende de ahí determinada conclusión que no es lo que los hechos corroboran. No voy a ahondar en este tipo de distingos, aunque alguna vez habría que hacerlo, pero el caso es que cuando se dice que ese elevado porcentaje de víctimas tenían el quechua como idioma materno,
se deja entender implícitamente que los victimaron hispanohablantes. Pero no sabemos el idioma materno de los victimarios, además de que muchas de las víctimas también en algún momento fueron victimarios. Entonces es muy totalmente, es decir, las categorías se nos vuelven bastante complicadas de manejar. Pero habría aquí un aspecto diferente en este mismo hecho, y las reacciones o las implicancias que suscitan. ¿Qué es lo que se menciona como la indiferencia general que habría existido frente a las víctimas? Este es un punto que creo que merecería cierta atención. Aquí tenemos muy poco tiempo, de modo que no me voy a detener mayormente en esto, simplemente lo menciono. Pero me pregunto si esa indiferencia tiene algo de extraño. Y quiero mencionar un caso de otro país, pero también de América Latina, Argentina. También hubo una gran indiferencia frente a las víctimas y sus familias. Y ahí no hubo ninguna diferencia racial ni sociocultural entre víctimas y victimarios. Pero debe recordarse que las madres de la Plaza de Mayo inicialmente recibieron el apelativo de las locas de la Plaza de Mayo. Vean, esas pobres señoras están medio trastornadas, dicen que les han sacado a sus hijos, que se los han llevado. Deben estar desquiciadas, claro, también la situación no es para menos, pero eso es todo. Eso sí, hay una diferencia que me parece que le expresó Luis Pázara entre el caso argentino y el caso peruano, y es que en Argentina no había ningún precedente en las vidas de las víctimas con respecto a la violencia que sufrieron. En cambio, en el Perú, las víctimas tenían una amplia familiaridad con violencias de todo tipo. Pero esas son diferencias que provienen de distintas estructuras de dominación. Otro ángulo del escenario es que esta preocupación por el racismo no parece haberse posicionado entre las supuestas víctimas. Es decir, las personas que son víctimas de discriminación no... Puede que yo esté desinformado y a veces esto es adrede, pero me da la impresión que las supuestas víctimas no dicen mucho respecto a este tema. Y esto debería ser objeto de reflexión. El tema interesa más bien a los activistas que lo mueven. Pero entonces me pregunto por qué la diferencia. ¿Es porque las víctimas se resignan a no tener alternativa? ¿Es porque no quieren confesar que han sido objeto de discriminación? Como ocurre en el caso de diversos delitos donde la víctima siente temor de que la denuncia se vuelva contra ella. ¿O es porque los problemas a los cuales dedican sus recursos las víctimas son otros problemas? ¿O porque no se forman colectivos de gente discriminada? Salvo quizá en el caso de los afroperuanos. ¿O qué? El caso es que estos razonamientos y cuestionamientos, como los que he hecho aquí en el artículo que puse en argumentos, habitualmente no se hacen. ¿Por qué? Porque explicar, sea la cifra de quechohablantes entre las víctimas mediante la apelación al racismo u otras cosas también apelando al racismo, se ha vuelto una explicación creíble y suficiente. Es decir, no hace falta más. Pero aquí estamos entonces ante una concepción subjetiva de lo que es una explicación. Me refiero a qué es la que se produce cuando nuestra inquietud inicial queda aplacada. Preguntamos por algo, cuando nos damos por satisfechos, cuando decimos, ah, ya me lo explicaron, cuando ya no tengo más que preguntar. Pero desde un punto de vista lógico, esa
reacción subjetiva de parte de quien hace la pregunta no es prueba suficiente de que la cosa haya sido efectivamente explicada, ni que estemos ante una explicación sólida. De modo que, a mi entender, estamos ante una construcción de sentido que, si la creemos, nos conduce a una conclusión: somos una sociedad racista. Podría también caracterizarse de otras formas, pero dada la centralidad que tuvo la guerra interna, la centralidad del racismo como explicación, se desprende como una conclusión lógica. Atrapados sin salida, punto 2. Esto nos conduce entonces a un siguiente paso. Bueno, no es bueno ser una sociedad racista. Por lo tanto, ¿cómo salimos de ello? Y aquí creo que nos encontramos ante un drama sin solución, algo así como un drama griego, esos dilemas del teatro clásico. Porque por lo general se coloca el problema en instancias inexpugnables, por ejemplo, la herencia colonial. ¿Cómo nos libramos de la herencia colonial? Nadie sabe. O también, no es excluyente, se coloca la raíz del problema en resortes situados en el inconsciente. ¿Cómo nos libramos de nuestro inconsciente? Además de un inconsciente, no hay que darle la significación de Jung, pero es un inconsciente colectivo, un inconsciente compartido y heredado seguramente. Entendido de esta manera, entonces, se abre una gran brecha entre la explicación que le damos y campañas antirracistas que se hacen en nuestro medio, las cuales tienen un contenido moral o también se inclinan hacia medios legales punitivos de actuación. Y no hay, pues, correspondencia entre el diagnóstico y la acción. Me quedo por aquí, más adelante voy a plantear algunas ideas retomando cosas que también se han dicho en conversatorios previos y con la idea de plantear una alternativa. Bueno, me dicen si se oye. Muchas gracias por venir. ¿Se oye bien? Sí, se usa el micrófono. Ah, acá yo. Sí, porque tengo que agachar. Listo. Bueno, yo vine a una conversación con Willy Rocherdun, entonces voy a seguir el hilo de algunas cosas que he dicho, pero quisiera discrepar con algunos puntos. Bueno, en primer lugar voy a decir ciertas coincidencias. Yo creo que es claro para los que hacemos diagnósticos de la realidad, históricos, sociológicos, que ha habido un cambio de paradigmas en el lenguaje de la discriminación, ¿no? Hace 30 años, hasta hace 30 años nadie hablaba de racismo y hoy prácticamente es un sentido común, pero yo no creo que sea tan sentido común todavía. Pienso que hasta hace 2 o 3 años algunos intelectuales que se reclaman progresistas a la izquierda todavía negaban el racismo y lo siguen negando, cada vez con cierta culpa, ¿no? Entonces ha habido como un silencio autorrepresivo porque se ha vuelto algo políticamente correcto decir que efectivamente somos racistas. Entonces definitivamente hay un cambio de paradigmas, pero y también coincido en que la Guerra del Sendero Luminoso y sobre todo el informe de la Comisión de la Verdad movilizó el discurso antirracista muy claramente. Eso se vio que al principio, cuando se publicó el informe, como recordarán ustedes, hubo una negación de sus conclusiones de parte de absolutamente todas las fuerzas políticas, pero luego hubo una discusiones que se dieron en medios universitarios con respecto a una de las principales conclusiones de la comisión, que era justamente
la violencia que se definía en términos raciales, ¿no? Como Willy ha planteado, ese es un tema que tiene sus problemas, pero en la discusión por la identidad de los propios victimarios, que no necesariamente era una lucha de blancos contra indios, necesariamente, ¿no? Sin embargo, en las discusiones que se han dado después, se ha hablado del autorracismo. Entonces, no tenemos, yo pienso que corremos el riesgo de pretender que hay una sola forma de racismo, que es la que se dio en Estados Unidos, en el sur esclavista, en la época de Jim Crow, después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, la ola de racista más brutal de ese país, o en Sudáfrica. Yo pienso que el hecho de que no seamos como esos países no quiere decir que no haya racismo. Entonces yo sí pienso que es un reto definir el racismo peruano. Y quiero contarles anécdotas personales porque yo soy una persona que trabaja y vive en Estados Unidos y allá están en otros paradigmas. O sea, mientras en el Perú es algo nuevo hablar de razas, no tan nuevo, pero en las últimas décadas, decir yo soy indio, yo soy blanco, mientras en el Perú toma cierto coraje y valentía definirte en términos raciales, y puede ser algo que subvierte una negación histórica. En el caso de Estados Unidos, con la elección de Obama, se ha hablado de la era posracial, porque se ha hablado que el hecho de que un presidente negro sea elegido quiere decir que ya se superó el racismo. Y en la academia en la academia de Estados Unidos, noté que se puso de moda el término mestizaje, como que era algo que antes no se estudiaba. Se empezó a hablar de the brown, los marrones, los Filipino Americans, todas las variedades de mezclas raciales, y el tema del matrimonio interracial, todo eso se convirtió en un campo desde unos 10 o 15 años o más, a un campo nuevo. Y yo decía, pero yo como peruana, decía, ¿qué cosa hay de nuevo en decir yo soy mestizo, yo soy marrón? Si para nosotros en América Latina, en el Perú, ser mestizo era más bien una ideología conservadora, es la ideología que negaba el racismo. Entonces, en el caso del propio Obama, era interesante que era el primer presidente, entre comillas, negro, que no tenía un discurso racial. Era el primer, digamos, en Estados Unidos tradicionalmente se esperaba que una persona afroamericana tuviera en primer lugar el deber de defender su posición como afroamericano. Pero Obama se definía como mulato, como mestizo, no como negro. Lo definían como negro los más conservadores, pero él decía, yo soy hijo de una blanca y de una persona de piel negra. Entonces él en sus memorias se define como un mestizo. Entonces, en otras palabras, si bien entre nosotros hay un cambio de paradigmas donde afirmamos la raza, o digamos, identidades raciales, para decirlo en términos más, o discriminaciones raciales, más que identidades, ¿no? Discriminaciones raciales o basadas en fenotipos y otros factores que asociamos casi tácitamente con la raza, como cierto acento en idioma, digamos, hablar el castellano con acentos que son del quechua, etc. Entre nosotros el término racial engloba esas cosas. No solo el color de la piel, el nivel educativo, como bien lo ha dicho Marisol de la Academia. O sea, cuando yo hablo de raza no hablo solo de fenotipo, y creo que la mayor parte de gente que estamos usando ese término no solo estamos pensando en el color de la piel, sino en varios factores acumulados. Por ejemplo, en Estados Unidos, como ustedes saben, una gota de sangre negra le hace a una persona negra. En el Perú es al revés, una gota de sangre blanca puede hacerte blanco, ¿no? Depende de cómo te has educado, de qué colegio has sido, de qué tan alto o bajo eres, de qué color tienes los ojos. En Estados Unidos no importa el color de ojos, nada, lo que importa es que algo tienes de negro, el labio, algo, y ya eres negro, ¿no? Bueno, entonces volviendo al cambio de paradigmas que planteaba Willy, no es una cosa universal necesariamente, ¿no? En Estados Unidos más bien se piensa que se está trascendiendo la raza y hay un movimiento al mestizaje como categoría de análisis en la academia, y por eso es que un libro como el de Marisol de la Cadena, Indígenas Mestizos, ha tenido tanto éxito en Estados Unidos y no tanto aquí nadie está usando ese término de indígenas mestizos, porque en realidad para nosotros mestizo es un término ya muy antiguo, desde Garcilaso, entonces no nos llama la atención, pero en Estados Unidos es ya lo máximo, tanto así
de verdad, es bien subversivo decir yo soy mestizo. Entonces, les cuento que incluso en colegas míos de la universidad que están haciendo trabajos sobre las ex-repúblicas soviéticas, como gran novedad, lo máximo de la academia es hablar pues, de mestizaje, ya en matrimonios interraciales. Entonces, yo decía, pero ¿qué hay, no? O sea, ¿qué hay? Qué loco. Entonces, ahí siempre con el cuidado, entonces, de no importar categorías de análisis que se hacen para otros lugares a nosotros, yo pensaba que en el caso nuestro era un progreso definirnos, no definirnos racialmente, pero admitir que nuestros rasgos físicos y todo lo que va acompañado con eso te da o privilegios o te da una cierta, un lugar menos privilegiado o menores posibilidades de que te traten bien, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta de conseguir trabajo. Entonces yo sí lo veía, no lo veía con tanta sospecha como Willy, ¿no? En segundo lugar, creo que tampoco es primera vez que ocurre el discurso racial en el Perú. Recordemos que la época de Leguía marca un discurso claramente de afirmación de derechos indígenas, por ejemplo, con la palabra indígena usada de una manera franca, digamos, franca en el sentido de que se usó en la legislación, se usó en la militancia política y de acuerdo a algunas investigaciones como la de la cadena, incluso hay quienes reclamaban la identidad indígena para sí mismos y no necesariamente de la Amazonía, sino de las propias, de los Andes sur central. Entonces, yo soy indio. Y que ese movimiento se aplasta porque el Estado quiere controlar esa, digamos, ese derecho de decir quiénes son los indios lícitos. Yo tengo otro ángulo de reflexión que también tiene que ver con el cambio de paradigmas y nos lleva al terreno que más bien se conoce como lo étnico, ¿no? Y quisiera plantear algunas ideas al respecto, porque el otro cambio que ha habido es el que de pronto nos vemos hablando de indígenas otra vez. Y creo que si ustedes hacen un rewind, un retroceso en el cassette, que antes usaban cassette, si lo retrocedemos en mis tiempos juveniles, no vamos a escuchar indígena. No vamos a escuchar indígena en los 70, recién se empiezan muy recientemente. Y creo que yo siento que lo que tenemos que discutir también como parte de este debate del racismo es el tema de la ciudadanía étnica, ¿no es cierto? Es el tema de si es que, digamos, que el tema de la ciudadanía étnica, es decir, afirmar derechos como una ciudadanía diferenciada, como indígenas, por ejemplo, que en este momento está vigente en la ley de acuerdo a la consulta previa y a que por fin el Perú ha convertido en ley el convenio firmado por las Naciones Unidas con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, que estaba en nuestra Constitución tácitamente, pero nunca se hizo ley. Yo pienso que este tema de la consulta previa de la ciudadanía étnica y los derechos indígenas no puede ser desligado del racismo, porque creo que ahí tenemos que ver con perspectiva histórica un caso muy similar que fue el tiempo de Leguía, donde por primera vez se dan derechos legales y se llama legalmente comunidad indígena a una entidad que durante un siglo o más estuvo en un limbo legal, desde que se proclama la independencia y se declara la abolición de los cabildos indígenas. La Constitución de Cádiz primero lo hizo, y luego la República, se abolen los cacicazgos, las noblezas y se declara la ciudadanía para todos. Las comunidades indígenas legalmente entran en un limbo, o si no, usan selectivamente las leyes todavía coloniales, como lo estudió en parte Mark Turner y nosotros hemos encontrado mucho en los archivos. Muy bien, a mediados del siglo XIX se dan los nuevos códigos civil y penal, donde no existen legalmente la entidad de comunidad indígena ni indio. Se supone que todos son ciudadanos. Entonces, por primera vez en la época de Leguía, en los años 20, se otorga derechos a un grupo de ciudadanos específicos como indios, de una manera muy paternalista, pero por lo menos hay reconocimiento de dos cosas, ¿no? La propiedad de la tierra y la entidad propia, la comunidad misma. Entonces yo pienso que después hay un momento en que paralelamente a eso se
consigna la raza como identidad en los documentos de identidad. Yo creo que mis padres tenían, no sé si mis padres tenían raza, pero tenían color de la piel, y todas esas cosas también van cambiando con el tiempo. No es que por primera vez estamos hablando de cosas raciales, se ha hablado de eso. Lo que pasa es que durante los años de auge del marxismo, más o menos 60, 70 y 80, eso desapareció por simplemente el hecho de que se empezó a hablar más de clase, ¿no? Y hemos vuelto a hablar de raza y etnicidad. Entonces estamos en círculos, y yo quiero plantear acá una reflexión que tampoco normalmente se asocia. Yo creo que el retorno de lo étnico, de la terminología racial y todo esto, tiene que ver con ciertos pasos gigantescos que ha dado el capitalismo en desplazar a ciertas poblaciones que para defender sus derechos reclaman identidades étnicas como una forma de asirse a los derechos, ¿no? Y en el caso, lo diferente que existe hoy día, que no existía en la época de Leguía, donde eso también se dio, o sea, el reclamo de la ciudadanía indígena, la diferencia es que ahora los que reclaman ciudadanía indígena pueden recurrir a mecanismos internacionales, ¿no? Entonces, y digo lo que tiene que ver con el capitalismo, porque tanto en la época de Leguía y de la República Aristocrática de Leguía como en la época actual, es donde vemos un despojo brutal de tierras y recursos por parte de compañías explotadoras de petróleo, minerales, que desplaza a esta gente. Entonces yo creo que no es simplemente un discurso que inventa una realidad, sino más bien una forma de luchar políticamente. Eso de asumir identidades étnicas, en el caso, por ejemplo, de identidad indígena, es que se ha abierto otro lenguaje político, que ya no es el de clase, sino el de etnicidad, para asumir los derechos. Entonces planteo como pregunta si es posible una ciudadanía étnica. No lo digo como una solución al racismo, pero en parte sí, porque creo que, no porque el racismo en realidad es, digamos, tenemos que, en la conversación me gustaría seguir un poco este tema entre etnicidad y raza, que no creo que eso sea solamente teórico, no tanto raza, sino discurso racial, ¿no? Y identidad étnica, donde sí creo que se puede hablar de identidad étnica. Yo entiendo la identidad étnica fundamentalmente como una identidad política, no como una identidad cultural. Porque identidad, hablar de rasgos culturales, un tronco común, etcétera, son cosas que se crean en el nivel político de las organizaciones, desde la comunidad hasta el Estado, y eso lo dijo Max Weber, ¿no es cierto? Entonces, por eso no creo que sea ni vano, ni sospechoso, ni vago. El resurgimiento creo que simplemente es una manifestación de los tiempos, y que debemos ver junto con estas formas brutales de desplazamiento de ciertas poblaciones, sobre todo en las llamadas márgenes del Estado, sobre todo lo que hemos visto en la Amazonía. Y creo, por otro lado, con el tema de la ciudadanía étnica, que en el Perú ha surgido, y eso sí me preocupa más incluso que cómo definimos la discriminación, si es racial, si no es racial, ha surgido una hegemonía brutal de un pensamiento neoliberal para el cual la ciudadanía solo existe en tanto ciudadanía económica, categoría económica. O sea, en este momento al concepto de ciudadanía se le ha despojado de su identidad política, con la que nació. Nosotros en el comienzo de la República como país nacimos con decretos de la igualdad ciudadana, que eran francamente revolucionarios. Nosotros nos olvidamos, porque ya damos por sentado que la igualdad ciudadana es algo que aprendemos desde el colegio, que es la Revolución Francesa, pero en realidad es algo profundamente revolucionario, porque solamente imaginar que los ciudadanos, que los seres humanos son iguales, era algo tan revolucionario que hasta ahora no lo entendemos. Cuando San Martín dice los indios tienen que ser peruanos, es algo profundamente revolucionario, y que, a diferencia del sentido común que dice que no pasó nada con la independencia, sí pasó mucho, muchísimo. Hubo una transformación del lenguaje político donde muchos abrazaron ese discurso de la igualdad, y eso se ha olvidado porque si ustedes leen, y se ha olvidado de una manera peligrosa, porque ahora todavía más que nunca se quiere reforzar que la etnicidad solo es permisible en tanto es marketeable. O sea, como dice Komarov en Komarov, Ethnicity Incorporated. O sea, si tú te pones un vestido indio, te pones como en el escenario,
te vendes para un viaje turístico como tal, puedes vender tu etnicidad, y eso lo han trabajado los antropólogos como para África, para América, para todos lados, ¿no? Entonces el Estado, digamos, cuando alguien asume una identidad étnica como una entidad de marketing, está perfectamente aceptado, y eso es lo que es Marca Perú, ¿no? Pero cuando uno asume la identidad étnica como una identidad política, eso es profundamente subversivo y profundamente, como dirían, reprimido, y ya vimos lo que pasó en Bagua. Y solo quiero terminar, no sé cuánto he hablado, pero sí quiero terminar esta parte con una reflexión que yo hago, digamos, y no creo que estoy sola en esto, pero a partir del discurso del perro del hortelano, ¿no? Yo pienso que lo que Willy habla del activismo, estoy de acuerdo con Willy en que, digamos, hay una especie de desfase quizá entre el activismo y, digamos, la academia, que no se atreve a abordar estos temas así con uña y carnes, porque lo que hemos escuchado en estos conversatorios yo lo que he escuchado personalmente, más que nada de la sociología, son ideas que ya se han dicho de los años 20. O sea, Willy Nugent, estoy de acuerdo con lo que dice, pero son cosas que se decían en los años 20 y sería interesante verlo. Por ejemplo, él tiene la teoría sobre que los gamonales desaparecieron, pero el gamonalismo pervive. Yo estoy de acuerdo con eso. Y retomar la propuesta de Flores Galindo de cómo el racismo peruano que vivimos ahora, que yo creo que tiene origen decimonónico y por eso podemos volver, no creo que tenga origen colonial para nada, porque el racismo que tenemos ahora es una respuesta al discurso de la igualdad, no tiene nada que ver con la colonia. El racismo es un discurso que responde justamente a la democratización, al peligro de que todos sean iguales. Entonces el racismo, no pueden ser todos iguales. Bueno, entonces estaba diciendo el perro del hortelano. Yo creo que Alan García, yo no puedo recordar a ningún presidente, ni en vida, ni de los que he leído, que haya tenido un discurso tan brutal de desprecio a la ciudadanía como el del perro del hortelano. Y yo estaba leyendo justamente a propósito de este conversatorio, o sea, hablar que hay ciudadanos de primera, de segunda, por más que le haya salido del inconsciente y no haya sido un discurso preparado, precisamente por eso importa, ¿no? Lo que vacía del inconsciente importa más, porque eso es lo que nos, digamos, esas leyes son las que nos gobiernan, son más difíciles de combatir, como decía Weber, las leyes no escritas, lo que no nos atrevemos a decir son lo que gobierna nuestro comportamiento a veces más que lo que está escrito, o lo que Bourdieu diría hábitos, ¿no? Otro sentido común, pero en realidad el poder de lo invisible es lo que hace que se perpetúe la naturalización de los. Entonces Alan García, yo estaba pensando, ni Fujimori, ni ningún dictador que yo recuerde haya usado ese lenguaje, ni siquiera en los tiempos de la República Aristocrática, de decir que los indios, que ciudadanos de segunda, que la religión de los campesinos, porque adoran ciertas montañas y consideran ciertos lagos sagrados, es un obstáculo para el progreso. Eso corresponde a un discurso decimonónico, ¿no es cierto? Pero yo pienso que decimonónico de la segunda mitad, en tiempos en que la ciudadanía política se establece, digamos, la ciudadanía era un concepto político, a comienzos del siglo XX, el presidente cuando firmaba sus decretos decía el ciudadano presidente. Ustedes van a encontrar, nada más abrir un periódico civil, van a encontrar el ciudadano presidente Orbegoso, el ciudadano Castilla, nuestro presidente, el primero que nada era un ciudadano. Entonces nosotros hemos tirado a la basura el concepto de la ciudadanía y les hemos convertido en una marca Perú, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la ciudadanía política. A ver, cuando yo me refería a los cambios de negar el racismo, afirmarlo, yo me estaba refiriendo solo a Perú. No, prefiero así, gracias. Me estaba refiriendo solamente a Perú. Así que si en Estados Unidos o en otras partes del mundo las cosas van de otra manera, no tengo nada que decir al respecto. Ahora, no sé si para alguien sea necesario que yo haga la siguiente aclaración. No está en discusión para mí de que aquí haya por doquier, a cada paso,
manifestaciones de discriminación y basadas en supuestas diferencias raciales. No somos una Atenas sin esclavos, es decir, una democracia absolutamente perfecta. El asunto es, para mí, esas discriminaciones que se expresan en lenguaje racial, ¿qué son? Ese es el problema. No es si existen o no. Porque hacer un inventario de anécdotas no es nada fácil, y las anécdotas tienen el peso de lo vivido. No hay nada que discutir ahí. La cuestión es de qué se trata, por qué se producen, cuándo no se producen, entre quiénes, en qué situaciones, cuándo se sacan a esgrimir, cuándo se ocultan. Se trata de entender todo eso. Eso es una primera cuestión. Y la segunda es, ¿qué lugar tiene todo eso dentro de cómo entender el funcionamiento de esta sociedad? Para su pasado, para su presente y para su futuro. Lo digo porque en los términos actuales hay algo así como que somos una sociedad dividida, somos una sociedad fragmentada, y la más clara expresión de la división y la fragmentación serían estas manifestaciones de discriminación racial. Por lo tanto, si no nos liberamos de ellas, no vamos a ser una sociedad unificada, o que pueda hacer cosas de manera unitaria. Esa es la conclusión que se tiene a partir de ahí. Y yo creo que no. Esas manifestaciones de discriminación en lenguaje racial existen, pero no creo que tengan el lugar que se les está atribuyendo. Por lo tanto, me parece que se está enfocando con muy buena puntería un blanco equivocado. Para mí, eso es lo que pongo en discusión. Y por último, respecto a algo que ha señalado Cecilia, yo no encuentro sino un parecido accidental entre el tema de la discriminación racial y el tema de la reivindicación étnica. Están a 180 grados el uno del otro. Uno es una situación que se rechaza, discriminación racial. Lo otro es una situación que se proclama. Lo primero es un problema, lo segundo es una solución, tal como cada uno lo plantea. ¿Qué tienen en común? Esa cosa que se traslapa como dos conjuntos que se intersectan entre lo racial y lo étnico, pero simplemente como conceptos, como realidades, son fenómenos que son absolutamente independientes el uno del otro. Quiero retomar algunas cosas que Cecilia ha planteado sobre el desarrollo histórico para llegar a momentos actuales. Y quiero retomarlo porque estoy sustancialmente en la misma línea de lo que ella ha planteado. Por ejemplo, esta manía de atribuir a la colonia y a la herencia colonial todos los problemas actuales. Aunque hay algo que sí me parece absolutamente indiscutible, ¿no? Y es que la conquista ibérica supone un nuevo punto de partida histórico para estos territorios. Da un nuevo tipo de unidad política, instala nuevas relaciones de producción, nuevos mecanismos y lógica de extracción de trabajo excedente, y plantea e instaura una diferenciación entre la condición ontológica atribuida a colonizadores y colonizados.
No olvidemos que hubo una discusión sobre si los indígenas eran humanos o no eran humanos, si tenían alma o no tenían alma. Si no tenían alma, eso de tratar de catequizarlos era pues gastar pólvora en gallinazo, ¿no? Era imposible. ¿Qué se va a catequizar si no tienen alma? Hasta que, no sé exactamente por qué, pero se llega a la conclusión de que son humanos. Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Cristianizarlos. Y ahí lo que se plantea es una distinción que tiene que ver con dominante, dominado, en términos de colonizador, colonizado, y en términos de cristiano, infiel. Es decir, y con una justificación que se da en un código religioso. Ahora, yo quisiera señalar lo siguiente para tomar nota de la complejidad de estos fenómenos. El cristianismo tiene desde su sus más básicos puntos de partida, creo, lo que proclama es un horizonte igualitario, casi imposible, digamos, que es el siguiente, ¿no? Todos los hombres son hijos de Dios. Me parece que sin algo así, el liberalismo de Occidente y la democracia occidental no hubieran existido. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde la proclamación de que todos los hombres son hijos de Dios hasta la ciudadanía que menciona Cecilia? Y no fue a través de instituciones eclesiásticas precisamente que esa igualdad se llevó adelante. Entonces, una doctrina religiosa que en el fondo es radicalmente igualitaria, que fácilmente se pervierte y lleva exactamente a los resultados opuestos. Con la diferencia entre cristianos viejos y recién evangelizados, ¿no? Entonces, todos los hombres son hijos de Dios se convirtió en una ideología al servicio de una dominación que al mismo tiempo tenía un importante componente de transculturación. Hay que hacer que aprendan la religión católica y muchas otras cosas más, aunque no se trata de convertirlos en iguales a nosotros. ¿Por qué no? Bueno, básicamente porque había que mantener una determinada dominación. Ese era el punto central. Por ejemplo, yo no sé, quizás Cecilia pueda corregirme al respecto, que la colonia haya hecho ningún esfuerzo por castellanizar a la población indígena, mucho menos alfabetizarla. Ese es un proyecto republicano y bastante tardío. Entonces no estaba en juego ahí ninguna unificación, ninguna integración, pero sí había, en los términos actuales, pero sí había una integración. Se trataba de corporaciones que tenían entre sí una división funcional del trabajo. Unos mandaban, otros se encargaban de las armas, otros se encargaban de la administración, otros se encargaban del trabajo. Y estaban corporativamente organizados. Las comunidades son expresión de esa organización corporativa. Y en todo esto, ¿qué importancia tenía el fenotipo? Ninguna. Podría decir porque estaba incorporado, fenotipo incorporado. Pero el caso es que el fenotipo no tenía nada que ver. Ahora, yo creo que si no hablamos del fenotipo hoy en día, ¿para qué hablamos de raza? Busquemos otros términos. Quisiera, ahora, pero la historia colonial, no solo toda la historia del Perú, sino la historia colonial, es una historia donde hay infinidad de transformaciones. Quisiera leer unos textos que cita Julio Kotler
en el tan leído capítulo inicial de su libro, La herencia colonial. Un texto de mitad del siglo XVII, dice así: y siendo esto así, no puede parecer injusto que los indios, que por su estado y naturaleza son más aptos que los españoles para ejercer por sus personas los servicios de que tratamos, sean obligados y compelidos a ocuparse de ellos, con buenos partidos, gobernándolos, adiestrándolos y ayudándolos con su industria e ingenio los españoles, como lo apunta la dicha ley de partida. Pues según sentencia de Aristóteles y otros que le siguen, aquellos a quien la naturaleza dio cuerpos más robustos o vigorosos para el trabajo y menor entendimiento o capacidad, infundiéndoles más de estaño que de oro por esta vía, son los que se han de emplear en él, como los otros a quien se le dio mayor en gobernarlos y en las demás funciones y utilidades de la vida civil. De lo cual no va lejos Séneca, cuando dice que los hombres toscos, rudos y de poca razón, los cría y cuenta la misma naturaleza casi como en número de animales, y para que como de tales nos podamos servir de ellos por su corta capacidad. Unas décadas antes de un texto anónimo, ahí se decía lo siguiente: debemos decir que los indios son siervos de los españoles por la doctrina de Aristóteles, libro 1, Política, que dice que los que han menester ser regidos y gobernados por otros pueden ser llamados siervos de aquellos. Y por esta la naturaleza hizo proporcionados los cuerpos de los indios con fuerzas bastantes para el trabajo del servicio personal, y de los españoles, por el contrario, delicados y derechos y hábiles para tratar la policía y urbanidad. No hay ninguna referencia a raza, aunque sí hay referencias al cuerpo. Pues se trata de una diferenciación funcional, que cada uno, según el cuerpo y según el entendimiento, entonces, que es parte del cuerpo, el cerebro, las capacidades cerebrales, tienen una determinada ubicación. Fines del siglo XVIII nos encontramos con algo muy diferente. Un obispo de Michoacán, en 1799, México, dice lo siguiente: por consiguiente resulta entre ellos y la primera clase, porque este obispo dice hay españoles, hay indios y hay castas. Entonces habla de indios y habla de castas, pero ¿en qué términos? Resulta entre ellos y la primera clase, de los españoles, aquella oposición de intereses y de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores, la envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de los otros. Estas resultas son comunes hasta cierto punto en todo el mundo, pero en América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones. Son todos ricos o miserables, nobles o infames. En este estado de cosas, ¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno? Es decir, ya no estamos aquí ante una división corporativa de la sociedad, sino una división de clases. La primera clase tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insultos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no tienen ni bienes, ni honor, ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida y su persona, ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que solo sirven para medir las penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los ministros de la ley que solo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar estas clases con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender? Ninguna mención a ningún componente racial, ni religioso, y se trata de un obispo. Con esto, entonces, quiero simplemente mencionar, entre otros aspectos, que
en algún momento a lo largo de la colonia esa distinción religiosa como que se diluye, se esfuma, habiendo tenido el peso central que tuvo al inicio. Es decir, a lo largo de la historia tenemos una serie de transiciones que se nos ocultan cuando empleamos estas grandes categorías, como por ejemplo de la herencia colonial o la que fuese. Cuando en realidad tenemos, por el contrario, que hacer todo un análisis para que los hechos cobren el relieve que efectivamente deben tener. Mi tesis es que lo central a lo largo de la historia peruana han sido las relaciones de dominación y explotación. Explotación que la entiendo en el sentido marxista, es decir, no como abuso, no como imposición fuera de todo límite y racionalidad, sino se trata de la producción y el destino de un trabajo y producto excedentes. Es decir, cómo se logra un producto y un trabajo excedentes y qué destino se le da. Cuando eso ocurre a través de una relación de clases, a eso Marx le llama explotación. Ese excedente puede tener usos, puede ser manejado de tal modo que cree una relación muy fluida entre esas clases. Eso no está excluido de las posibilidades que la teoría de Marx anticipa. Que por lo general no se dé, esa es otra cosa. Pero ahí me parece que está lo central. Explotación y dominación. Ahora, dominación entendida en el sentido weberiano, donde algo fundamental en la deslegitimación es, la dominación es su legitimidad. Es decir, cómo se racionaliza, cómo se hace que la dominación aparezca como algo que responde a una razón de ser y por lo tanto es aceptada no solo por los de arriba, sino también por los de abajo. La aceptación de los de abajo no es lo único, pero es fundamental en cómo funciona y en qué grado tenemos la legitimidad. Una vuelta de tuerca más, el tema de las razas llega a Perú desde fuera, segunda mitad del siglo XIX. Pero la dominación y la explotación no necesitaron de ser importadas. Otro punto más, el racismo científico fue tanto aceptado como rechazado por los intelectuales de fines del XIX, comienzos del XX. No solamente entre los revolucionarios, sino también fue rechazado por conservadores, fue rechazado por gente que abrazó el vitalismo filosófico como por gente que abrazó el positivismo. Buena parte de los intelectuales de la sociedad proindígena eran netos positivistas. Manuel González Prada, que proclama que la sociedad peruana la forman fundamentalmente los indios, fue un positivista. Claro, hubo positivistas o gente que tuvo una fase positivista que estuvieron en la posición contraria, a favor del racismo. Pero cuando se liga el racismo científico, darwinismo, positivismo y oligarquía, estamos amarrándonos las manos para entender cómo las cosas efectivamente han ocurrido. Alguien como Víctor Andrés Belaúnde, que formó parte inicialmente de la sociedad proindígena, rechazó muy claramente
las explicaciones racistas de la situación nacional, pero al mismo tiempo defendió el carácter estamental de las divisiones sociales y consideró que para mucho tiempo en adelante no era realista, no era prudente tratar de subvertir ese orden. Pero no se trataba de cuestión de raza, se trataba de la forma de dominación y de producción del excedente. Belaúnde era consciente de en qué medida el excedente era producido bajo formas de renta y bajo relaciones de dominación donde los indígenas eran una suerte de masa muerta, que no contaban, no por incapacidad, sino por circunstancias históricas. Y la prueba para él estaba en que durante una parte del siglo XIX tuvieron derecho a voto, en el cual habrían sido absolutamente manipulados. Llega un momento en que se les quita el voto y ningún indígena protesta. Para él, la más clara demostración de que ese voto que se les daba era absolutamente ilusorio. Pero claro, uno lee eso y se sorprende. ¿Cómo? ¿Tuvieron derecho a voto? Siglo XIX. ¿Qué es esto? Bueno, para terminar esta segunda intervención, a mi modo de ver, el racismo es un lenguaje que cumple ciertas funciones en nuestro mundo actual. Algo que me pareció muy bueno en el primer conversatorio entre Nelson Manrique y Paulo Drinot, es cuando alguno de ellos dijo, como una de las funciones del racismo, que mediante él una clase dominante puede atribuir a la clase dominada las causas del atraso. Pero entonces de ahí lo que tenemos es una, para usar el término de Paulo Drinot, es una racialización de la dominación. La fraseamos con ropaje racista, la hacemos racista. Me parece que es muy importante esto, saber que se trata de eso y no de otra cosa. Vean, si hay otras cosas, digámosla y lleguemos a un acuerdo, a una conclusión a partir de las evidencias. Pero las evidencias que, tal como a mí se me ocurre manejarlas, me llevan a las conclusiones que estoy diciendo. Entonces, decía, para mí es un lenguaje y personas que piensan de una manera distinta o que dicen pensar de una manera distinta, como Nelson Manrique y Paulo Drinot, están diciendo, creo que sin saberlo, lo mismo que estoy planteando acá. Entonces no cabe constituir al racismo como una suerte de cimiento de la estructura social, cimiento que habría sido ejercido y soportado en silencio durante varios siglos y que ahora estaría saliendo a la luz y que ahí estaría la verdad. Bueno, me quedo por aquí para dejar para una ronda final el asunto de los académicos y los activistas. Bueno, en algún momento cuando estemos respondiendo las preguntas. Ya. Quizá voy a retomar algunas preguntas que ha planteado Willy sobre la cuestión histórica del castellano, el quechua, en relación a estas valoraciones raciales, ¿no? Te preguntabas si en la colonia hubo un proyecto de castellanizar, diciendo que quizá no hubo. Y bueno, este proyecto, digamos, políticamente definitivamente empieza al menos como discurso explícito después de Túpac Amaru, ¿no? Clarísimamente la sentencia de Areche habla de la necesidad de
básicamente desincaizar y desindigenizar la sociedad andina, y no era solo una consecuencia de Túpac Amaru, sino ya un plan de las reformas borbónicas, por ejemplo, abolir los famosos colegios de caciques, y donde pues se educaba a una élite indígena, ¿no? Entonces, es un fenómeno que lo han analizado bien César Itier cuando habla de cómo el idioma, la lengua general, que era como se llamaba el quechua en la mayor parte de la colonia, se convierte en un objeto arqueológico o el idioma de los incas. Y eso es reformas borbónicas, y el efecto de la rebelión Túpac Amaru es brutal en eso, porque sí, literalmente el virrey Amat hablaba ya en 1760, esa década, de castellanizar, y se vuelve más fuerte después de Túpac Amaru. Entonces, lo irónico de todo esto es que el liberalismo republicano va a retomar algunas de estas cláusulas de Areche, en el sentido de educar significa castellanizar, ¿no? Y de eso no salimos. Por eso creo firmemente que los problemas que nosotros estamos discutiendo tienen que verse en esa perspectiva histórica, donde no tanto en el siglo XVI, aunque ya Willy pasó sobre este tema, ¿no? Sino sobre más bien una época republicana que en realidad empieza antes que la república, ¿no? Empieza con, digamos, el liberalismo que la república abraza, es un liberalismo que ya se había dado en parte, en la parte más económica, con los Borbones, en la parte más política con las Cortes de Cádiz, con la dación de la ciudadanía española a todos los que han nacido en América, en las colonias españolas, incluso en las Filipinas. Eso es algo sumamente revolucionario, y que los historiadores en realidad recién en los últimos años estamos discutiendo más. Por poner un ejemplo, los decretos famosos de San Martín y Bolívar, que declaran la abolición de los trabajos forzados, de las mitas, la abolición del tributo, el reparto el decreto de Bolívar sobre el reparto de tierras, y más bien la venta de tierras comunales para crear propietarios individuales. Todos esos son proyectos liberales que existían antes de los libertadores, ¿no? Con las Cortes de Cádiz. La ciudadanía política sí nació con una idea ligada a la propiedad, a la propiedad del individuo, propiedad individual. Pero no se cumplió, porque nuevamente mi argumento no se cumplió hasta que llega un momento, yo pienso, sí, de desarrollo capitalista, que hace que la tierra cobre más valor, que haya más necesidad de desplazar y despojar a la gente de sus tierras y sus recursos. Por eso sí insisto en que los temas raciales, étnicos, sí tienen que verse dentro de la perspectiva macro de los desarrollos económicos. En ese sentido, no sé si hablar de clase pues es bueno o malo, pero yo sí creo que hay un elemento de clase, sobre todo en términos de lo que antes llamábamos la clase dominante, y ahora ya no se habla de clase dominante, aunque creo que sí deberíamos hablar. Entonces, eso es una respuesta. Y el famoso decreto de San Martín, que yo me acuerdo que declara a los indios ciudadanos peruanos, dice: los indios ya no serán aborígenes, sino peruanos, y deben ser conocidos con el nombre de peruanos. Yo recuerdo mucho que la primera vez que leí sobre ese decreto fue un trabajo de Marisa Remy, que está aquí presente, de 1985, creo, y que luego lo hizo famoso en el mundo Benedict Anderson con su libro Imaginary Comunidades Imaginadas, pero después lo he visto citado en un libro de la UNESCO de 1940. O sea, el Perú estaba en la vanguardia del liberalismo político. Y ese decreto que decía no era un decreto de San Martín, sino que era un decreto que abolía el tributo indígena. Y decía: los indios no serán llamados, los aborígenes, los naturales no se llamarán indios, sino peruanos. Ese decreto tuvo un efecto, porque la gente, en la legislación se aplicó eso de los peruanos. Pero cuando uno como no se daba cuenta al principio cuando uno lee los documentos, porque hablas, por ejemplo, en poesía mencionan los peruanos, valerosos los peruanos, o después mataron a tantos peruanos en esta batalla, y uno pues como ha internalizado el término peruano como que somos todos, no, pero en esos documentos, después del decreto de San Martín, se referían a los indios eran peruanos. Y luego encontré partidas de bautizo y de defunción en el archivo de Huacho, que hablaba también, nació un peruano, y después decía otro, nació ponían un término, podía ser racial,
pero peruano se convirtió en sinónimo de indio. ¿Qué es lo que...? Es decir, el de San Martín quería con esto aplicar la idea de la igualdad política, la igualdad de derechos frente al Estado, que los indios fueran parte de esto. Pero la sociedad lo entendió como que ahora los indios van a ser exclusivamente llamados peruanos, los demás son ciudadanos o cualquier otra cosa, vecinos, ¿no? Entonces era tan revolucionario el concepto de la igualdad y el concepto de que los indios puedan ser iguales que yo, que si los indios son peruanos, yo soy otra cosa. Yo soy ciudadano, soy vecino, ¿no? Entonces, yo sí creo profundamente que ahí hay un tema que sale muy fuerte, tanto en los discursos de la época de la independencia, las respuestas que vemos de los campesinos, si uno ve los archivos, hay muy pocos archivos que te dan la voz de los campesinos, pero algo se encuentra definitivamente. Lo vemos en las novelas, lo vemos, me acuerdo muchísimo, y lo vemos en los testimonios de la Comisión de la Verdad, donde muchos dicen, de las personas que han sido victimizadas en la Guerra de Sendero, dicen, nosotros somos peruanos, también somos peruanos, no sé. Hay una necesidad de ser parte de esta comunidad nacional que simplemente es el reclamo de derechos. Entonces yo creo que con lo que estoy diciendo me parece más quizá importante ver la discusión de lo que al final cómo lo llamamos, si es racismo, discriminación racial, discriminación de tal, no me parece tan relevante porque eso va a cambiar luego, de aquí a otras décadas otra vez van a estar hablando de clase de repente y después se va a volver a raza, etnicidad. Pero en el momento en que estamos ahora me parece importante ligar estas discusiones a lo que está pasando con la economía y la despolitización de la condición ciudadana. Me parece muy grave esa despolitización de la condición de la ciudadana, porque la ciudadanía nace como un concepto político. Y quiero dar un ejemplo más sobre esto, porque me parece bien importante y relacionado con los temas de racismo que hablamos. Si no quieren usar el término racismo, no importa, yo no creo que sea tan importante. Me di cuenta también en mis viajes de viviendo y viniendo a Estados Unidos un tema, que nosotros tenemos un documento de identidad que en los tiempos en que yo era joven llamábamos libreta electoral. Fujimori, con cuyo legado todavía vivimos, y creo que se ahonda a medida que pasa, con la misma política que no ha cambiado en 30 años, además mediada por una guerra que tiene que ver con todo esto también, bueno, Fujimori abole la libreta electoral y otorga un documento llamado DNI. Entonces, Documento Nacional de Identidad. ¿Qué es esto? Entonces, yo decía, o sea, ahí yo creo que tenemos un ejemplo de la despolitización de la identidad de la ciudadanía hecho formal, documento, porque la libreta electoral te definía como ciudadano en tanto un acto político, la votación. Era una libreta electoral para votar. Y es interesante que en una dictadura se haya tirado al tacho también. Ese acto de votar se devalúa. No solo estaba, quizá valía más en el 19, no estamos seguros que no valía tanto como dice Willy. Y quizá más bien se ha devaluado más en los tiempos recientes la votación. Ya vemos por lo que ha pasado en nuestra democracia, votamos por programas que no elegimos, no tenemos control sobre eso. Entonces, la nueva identidad ciudadana es la tarjeta de crédito, ¿no? Y el poder ir a los malls, como en Estados Unidos. Yo me impresioné mucho cuando llegué a Estados Unidos y no encontré nadie, no existía en la sociedad ni en el Estado, digamos, no existía el documento de identidad, no existía una libreta electoral ni un DNI. Los ciudadanos se definían por tener dos cosas, licencia de conducir y tarjeta de crédito. Y si no manejabas un carro, entonces te daban una licencia de no conductor. Pero la tenías que tramitar, y esto es presente, tienes que tramitar en el Motor Vehicle Department, en todo Estados Unidos. Entonces nosotros creo que estamos encaminándonos hacia eso, como si fuera el progreso mayor. Y yo creo que sí, creo que el racismo, bueno, como te digo, hablamos de todo esto. Yo creo que, para ir a lo que dice Willy, de que si el racismo es lo fundamental, no creo que hay que ponerlo en esos términos. Pero sí, de las cosas que he leído, por ejemplo, estaba releyendo el libro de Claire Reid, no sé cuál es su profesión, pero es una persona que escribió un libro sobre la discriminación en Andahuaylas,
Yo creo que es un libro que históricamente le disputo todo, no hasta ahí, pero en términos de lo contemporáneo tiene cosas muy acertadas y habla de la discriminación acumulativa, que son términos que ha tomado, por ejemplo, Carlos Iván de Gregori, para decir que existe una discriminación acumulada por varios factores, por ser mujer, por ser pobre, y bueno, son cosas que ahorita tienen que ver mucho con la teoría feminista, ¿no? Yo creo que sí es importante hablar de lo no hablado, hablar de lo que actuamos y no nos atrevemos a decir, de las discriminaciones que suceden desde el aspecto doméstico, con nuestras familias, hasta el Estado. Y ahí solo quiero terminar rescatando un texto, me parece bien importante, de Flores Galindo, llamado República sin Ciudadanos. Porque yo, que fui crítica y sigo siendo crítica a la idea de la utopía andina, en los años 90 yo escribí algunas cosas, y mucha gente, ¿no?, criticando la utopía andina, me parece, porque la utopía andina me parecía que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en la realidad, o sea, era más bien un esfuerzo intelectual de un grupo, de un brillante intelectual de izquierda que había perdido el horizonte revolucionario del partido y buscaba otro horizonte para proyectarse al futuro, que era no el discurso étnico, sino histórico, de lo inca, lo indio, y ponerlo como una identidad nacional. Para Flores Galindo, lo andino nunca fue un discurso étnico, sino nacional. La identidad peruana a través del rescate del pasado incaico, andino, etcétera, tal como él lo definía. Yo criticaba ese discurso porque me parecía que justo en el momento en que nosotros veíamos que se ponían borrosas las fronteras entre occidental, andino, indio, no indio, por la guerra de Sendero, por las migraciones de ciudad al campo y todo eso, en ese momento en que se veía más difusa esa separación de occidental andino, surgía la utopía andina para decir que lo indio era lo andino era lo no occidental y lo no andino era lo occidental. Entonces no entendía por qué había que hacer esas dicotomías. Por eso critiqué y escribí un artículo llamado República sin Indios, que ahora me parece que, ¿cómo pude escribir eso? ¿Cómo pude decir que el ideal, está bien que se diluya, que ya no existe la identidad indígena, porque así todos somos más iguales y más ciudadanos? Eso lo escribí, no en términos tan explícitos, pero dije, ¿por qué estaba escribiendo esto? En realidad no estaba equivocada, yo creo que estaba en lo cierto de decirlo eso en ese momento, pero ahora es distinto, porque ahora sí existe, a diferencia del momento de la utopía andina, ahora sí existe un movimiento real que reclama identidades étnicas y identidades indígenas. En ese momento no se daba, era una invención intelectual la utopía andina. Entonces, por eso creo que también los tiempos, no se ha discutido sobre esto, cómo los intelectuales pasamos de no hablar de indios a hablar de indios, ¿no? Me he vuelto indigenista, yo me preguntaba, ¿me he vuelto indigenista porque yo me veo defendiendo las causas de la ciudadanía étnica? Entonces, ¿por qué antes no hacía esto? Porque no existían estas causas. Y yo no las he creado, las han creado personas como Ruth Buendía, ¿no?, que están totalmente conectadas con el mundo internacional. Los movimientos indígenas son totalmente modernos, están conectados con las organizaciones y la ha premiado no el Estado peruano, sino una entidad internacional, a Ruth Buendía, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay cambios de paradigmas, hay vueltas y vueltas, y solo para terminar con esta polémica de Flores Galindo, para que no quede inconclusa, lo que decía de la República sin Indios. El planteamiento de Flores Galindo en República sin Indios es que el racismo de la sociedad peruana es republicano y tiene su base en el gamonalismo. Flores Galindo siempre estaba preocupado de cómo entender, fue uno de los primeros en plantear el racismo como historiador, ¿no?, de la existencia del racismo. Y se planteaba la idea de que eso nacía de la hacienda y de la servidumbre de la hacienda, y que de ahí se transportaba al hogar, y que lo que tenemos ahora en términos de concepciones internalizadas de inferioridad y superioridad de las personas tiene mucho que ver con ese gamonalismo que el Estado consagraba, sobre todo con la libre secuestro de niños de la sierra que se llamaban cholitos en esa época, para que vivieran y sirvieran en las casas de los señores de Lima, en un momento en que se abolía la esclavitud, en el siglo XIX.
Entonces, en la emergencia de el cholito, como el criado, el empleado, florece a partir de la abolición de la esclavitud y eran niños, ¿no? Niños de 3, 8, él descubrió muchos de esos en el diario El Comercio. Son prácticas que nunca estuvieron legisladas, pero creo que a eso debemos apuntar, a ver, no solo lo legislado, sino justamente esas prácticas que se tomaban como naturales y que es necesario y legítimo ver y cuestionar, ¿no? No sé si el tema de la explotación de clase nos resuelve todos estos problemas. Gracias. Sí, claro. Bien, ahora vamos a pasar a una ronda de intervenciones del público, preguntas o comentarios. Les rogaré que sean sintéticos y luego también los expositores van a contestar a las diversas preguntas que levantemos. Bien, quería, bueno, primero felicitar esta idea de discutir nuevamente el tema del racismo, porque creo como Guillermo Rochabrún que hay que entender de qué hablamos cuando hablamos de racismo, ¿no? Exactamente, y cuál es el universo de esto. En primer lugar, yo sí creo que hay que diferenciar en el tema de la Comisión de la Verdad. Una cosa es que el 75% de los muertos haya tenido el quechua como lengua materna, y otra cosa es que haya muerto porque sean indios. En el capítulo que, bueno, tuve la oportunidad de colaborar en la comisión, lo que analizábamos es que mueren porque son rurales, porque es la expresión de una guerra en un espacio rural apartado, al margen de que allí, que en los espacios rurales más apartados, las poblaciones permanecen con identidades étnicas, es otra cosa, pero no es por el hecho de que son indígenas, sino es una guerra terriblemente cruel por una estrategia de dos bandos en un ámbito rural, ¿no? Entonces, hay varias cosas ahí que, entonces sí, son indígenas quienes mueren, pero la pregunta es si mueren porque son indígenas y que entonces es una expresión de racismo y de genocidio su muerte. Entonces, eso es lo primero que entonces estoy ahí, empecemos a eso, como se señala en esta mesa, desbrozar el camino. Entonces, lo que sí hay el tema, que sí es muy fuerte, es el hecho del uso de términos racistas con un carácter agresivo. Eso sí, y eso es fluctuante. Hay épocas en que da la impresión de que se usa más que en otras. Pero también eso creo que hay que estudiarlo, y se estudió muy poco, me parece. Hay que diferenciarlo de temas de, no sé si digo bien, de derechos civiles. Hay temas que hay que empezar a descomplicar. Las personas tienen derecho a hablar en su lengua, aprender a leer en su lengua materna y expresarse ante el Estado en su lengua materna. El problema de que los niños se les impone una lengua, el castellano, y con lo cual tardan muchísimo más en aprender a leer, etcétera, o que las personas no pueden hablar ante un juzgado en su propia lengua. Es un problema de derechos civiles. No es, creo, una cuestión en sí de racismo, es un problema que en el Perú no nos reconocemos, o sea, no hemos acabado la construcción de un marco legal que reconoce los derechos de las personas, y creo que en eso tenemos muy poca práctica de exigir, bueno, eso es un derecho y que se inscriba. Como el asunto de los territorios, uno tiene que invocar ser indígena para que su territorio no, digamos, para tener derecho a que le consulten sobre su territorio. El otro día estaba en una presentación de un libro en Piura, un libro sobre la comunidad de Segunda y Cajas en la Sierra de Piura, que ha sido el común de indios de Segunda y Cajas desde el siglo XVI, eran indígenas. En la zona ha habido un mestizaje
terrible, nunca hablaron quechua, porque tampoco fue su lengua, o sea, ¿no? Fue la lengua del colonizador, del español, y luego la olvidaron y hablaban siempre castellano. Son muy mestizos, no tienen costumbres indígenas, ¿no es cierto? Y tendrían que invocar el derecho, el ser indígenas, que ellos no se autoidentifican, para que les consulten sobre sí en sus tierras, que son suyas desde antes de que apareciera el Estado, porque son reconocidas como del común de indios de Segunda y Caja, de propiedad ancestral, y bueno, ha cambiado ya, pero en fin, el derecho de estas personas. Han mantenido una comunidad, sigue siendo una comunidad, siguen siendo unas tierras, y ahora tienen que llamarse indios para que esas tierras, para tener derecho. Y eso es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué entendemos que eso es una cosa importante cuando lo importante debiera ser, por lo menos, los pueblos que han conservado sus tierras, que las ocupan desde tiempos anteriores a la existencia del Estado, ¿no es cierto?, tienen derecho a ser consultados sobre su uso, y sean indígenas, sean no indígenas, sean como quieran llamarse ellos, ¿no es cierto? Entonces, claro, luego aparecen cosas como ese sí, racismo de Roque Benavides, que dice, bueno, ahora cualquiera se pone una pluma y quiere el derecho a ser consultado, ¿no es cierto? O sea, se presta para ese tipo de... Entonces, creo que hay que diferenciar entre lo que es la agresión racista, esta invocación a un fenotipo como un gesto agresivo, de lo que son carencias de nuestro ordenamiento civil, de nuestros derechos en el país. Nos hemos preocupado mucho más de derechos políticos, de derechos económicos, y creo que muy poco de derechos civiles, quizás porque no nos consideramos, no nos pensamos siempre tan iguales. Una precisión muy chiquitita a Cecilia. Cuando dijiste que en los años 60 y los 70 no se hablaba de indígenas, no se analizaba de indígenas, te recordaría que un libro publicado en esta casa en 1970 se llama El indio en el Perú, que es notablemente interesante, con artículos de Fuenzalida, de Mayer, etcétera. Un libro buenísimo sobre en qué consiste ser indígena en el Perú, es interesantísimo. Y un capítulo entero de este notable texto de Julio que se llama La mecánica, la dominación y el cambio social en el Perú, que se asocia a la idea del triángulo en base, etcétera, se llama Indios y Mestizos, y encuentra en la mecánica de la dominación una discusión sobre la cuestión indígena que es bien, bien interesante, bien diferente del como luego o antes se vio por el indigenismo o luego por eso. Entonces, sí creo que hay que abrir el campo y discernir en qué es, para qué nos sirve, sobre qué hablamos cuando hablamos de que en el Perú hay racismo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que han sido unas intervenciones muy interesantes y en algún momento me he podido sentir un poco aludido, especialmente por lo que señalaba Guillermo Bachabrón, porque yo soy de los que cuando se promulga, sale el informe de la Comisión de la Verdad, empezamos a reflexionar sobre cómo se veía el tema del racismo allí, y lo encontramos varias veces, a pesar que no había un concepto explícito de racismo, pero lo veíamos en la rabia que sentían muchos senderistas, que sentían muy rechazados, y esa rabia canalizada por Miguel Guzmán, pero lo veíamos especialmente como, a diferencia de otros episodios de violencia que se dan en otros países de América Latina, o como Argentina o Chile, en lo que se había visto en la violencia represiva en los años 80, había sido mucho una represión tan indiscriminada que incluía en la época de sobre todo en la época de Belaúnde, a gente de Acción Popular, a pastores evangélicos, a personas que indudablemente no eran senderistas, pero que eran asesinadas por la fuerza de seguridad, e incluía también a niños y niños recién nacidos. Entonces, ese tipo de crímenes, cuando se llega a matar a niños de 2 años o 6 meses, yo conozco solamente 2 situaciones donde se ha producido históricamente, que es lo que ocurrió en Alemania nazi y lo que ocurrió en Guatemala. Y en ambos casos es un contexto sumamente racista, de rechazo a determinado grupo, y además la seguridad de que si los mataban a ellos no iban a ser sancionados por lo que hacían.
luego vino, y luego, claro, tenemos ese fenómeno de indiferencia que ha habido también en otros países, pero yo creo que en el Perú la indiferencia ha sido mayor por la condición de las víctimas. Y luego se produce el fenómeno de las esterilizaciones forzadas hacia ese mismo sector, y luego cuando se produce ese fenómeno hay gente que dice, bueno, ¿para qué tienen tantos hijos? Es por su propio bien. Entonces yo creo que de allí viene todo ese tipo de reflexión, y sentíamos que no sé si el tema del racismo es el tema central del conflicto armado o de muchos temas sociales, pero sí creo que el tema del racismo es uno de los temas de los cuales no se habla, y por eso es importante hablar, porque yo para nada voy a dudar que existen temas políticos, temas de clase, temas económicos o muchas otras situaciones que no se explican por el tema del racismo, pero creo que es importante señalar esto, ¿no? Entonces por eso es que nosotros hemos incorporado ese tema, y por eso es que sí es satisfactorio que 10 o 11 años después de que se lance el informe, el tema del racismo puede ser más consciente de la sociedad. Pero también creo que hay mucho de manipulación mediática para poner el racismo en determinado tema, para exagerarlo en los medios de comunicación, y yo creo que eso es la otra cara del problema, que a veces puede llevar a una caricaturización, a verlo solamente como anécdotas, pero creo que es válido preguntarnos y mostrar que este problema existe, y es muy positivo que en esta época haya una institución desde el Ministerio de Cultura, Alerta contra el Racismo, que precisamente lo busque enfrentar no como situación anecdótica, no como una situación ocasional, sino tratando de generar cambios más profundos en la mentalidad de la sociedad. Sí, bueno, yo quiero felicitar a los dos ponentes, ambos en diferentes lados, de diferentes ángulos, trabajan y amplían el tema. Me parece que el tema del racismo y el tema de la etnia van juntos en estos momentos. O sea, siento que estamos viviendo un movimiento social muy interesante desde el lado de la cultura, aunque ahora se ha tocado también el tema del racismo desde el lado de la política. En el informe de la CBR que yo he leído por unos trabajos que he tenido que hacer, a mí me pareció bastante claro, bastante nítido encontrar la discriminación racial, por ejemplo, que sufrieron las mujeres, ¿no? Independientemente de que hayan sido las Fuerzas Armadas o que hayan sido Sendero o la misma población la que vivía esas circunstancias, las mujeres fueron maltratadas, insultadas, agredidas, no solamente por estar ligada o no estar ligada a las fuerzas subversivas, sino por ser mujeres y por ser indias también, y muchas mujeres lo repitieron eso, ¿no? Que por ejemplo los términos de chola de mierda, y otros términos parecidos con el que fueron insultadas y agredidas y agraviadas, ¿no? Y violentadas. Yo creo que la CBR es uno de los mejores trabajos que levanta esta condición y esta situación de la población andina, ¿no? Sea hombre o mujer, pero en este caso yo levanto el tema de la población femenina. Eso para decirlo de la CBR, y las investigaciones fueron muy bien hechas, ¿no? Muy bien analizadas. El tema del racismo se ubica también en estos momentos con el tema de la etnia, ¿no? O sea, las diferentes etnias, la diversidad cultural, la diversidad de origen, ¿no? Sea andino, sea amazónica, etcétera. Y donde lo curioso es que en medio de lo andino y lo amazónico no existe la cholificación, o sea, no están los cholos, porque no se agrede muy directamente al cholo, por ejemplo, ¿no? En estos momentos, en estas circunstancias. Y más bien lo que se busca es, aparentemente, o en todo caso el gobierno de Toledo trató de ver
que todos estábamos en todas las sangres, que el Perú era un centro de todas las sangres y todos deberíamos luchar por la democracia, etcétera, 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 y estar en el poder, ¿no? Entonces ahí viene la parte política, hasta dónde eso es cierto. O sea, puede haber un paradigma que nos una a todos, pero en estos momentos no creo que sea el paradigma central que una, que lo cultural sea lo que, o sea, que el tema étnico sea lo que nos una. Gracias. Con la limitación que tiene la encuesta de hogares del 2012, y si uno mira 6 años antes, que en la encuesta continua del 2006, encuentra que la población que se autodescribe quechua pasa de 22 a 24%. Si es que además la población que se autodescribe blanca está en el orden del 4% del 2006 y pasa al 4% del 2012, 2% se autodescribe como población de origen amazónico y 2% de origen afroperuano. Este es y mestizo 57%, que es invariable, el 2006 y el 2012. Y si además decirse soy quechua, en el caso del 2012 y 2006, no puede integrar a los que no pueden decirse así porque son indígenas o originarios de pueblos previos al Estado peruano y al Estado colonial, y que están de Ancash hacia el norte, es decir, Tayanes, Chachapoyas, Cañaris, Caxamarcas, no pueden reconocerse somos indígenas, porque la encuesta no lo permite simplemente, ¿no? O igual, el otro componente étnico peruano clave, cholos, tampoco está en la encuesta. Por eso ese 57% es grandazo. Entonces, si uno pusiese criollo, cholo, blanco, hablemos pluralidad de indígenas, quechuas, aymaras en la encuesta están, son el 2%, son el 2%. Entonces, el mapa étnico, que es multirracial internamente, si aceptamos la categoría racial, cada componente es multirracial internamente, se complejiza más. Si a eso le añadimos que se es a la vez cholo y criollo en algunas circunstancias, indígena y cholo en otras, siguiendo esto último como categoría indígena mestizos, entonces se complica aún más. Lo pongo de esta manera, es decir, Guillermo Rocha, en un artículo bastante preciso, reciente, dice que lo que está claro es quién debe ser discriminado. Lo que no está claro es desde dónde se discrimina. Si es así, el grupo que se autodescribe blanco, con poderes simbólicos y culturales precisos, no solamente en medios de comunicación, sí, cierto, anclados en Lima, es el más racista en términos de comportamiento efectivo. O sea, todo lo que ha trabajado Ardito está clarísimo. O sea, la asimilación de la clasificación racial de los otros, como, digamos, despreciándolos en tanto indígenas o cholos o negros, por parte del grupo que se escribe blanco, eso sí es preciso. Lo que no es preciso es las relaciones interétnicas entre indígenas y cholos, entre mestizos, indígenas y cholos, hablemos en la categoría de mestizos también criollos populares. Entonces, es posible aislar la problemática del racismo a la forma como opera el grupo en el poder simbólico más importante en el Perú. Y desde dónde opera y cómo opera, ¿verdad? Por eso quizás, y ahí concluyo, traslado la pregunta a ambos, a Cecilia y Guillermo, el tema de la dominación étnica y cómo se prolonga ahora, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con las relaciones a ese nivel? Es posible pensar que desde Lima, respecto de las huelgas étnicas en Cajamarca, los cajamarcas evidentemente protagonizan la huelga étnica cajamarca con los mestizos cajamarquinos. Los aymaras protagonizan la huelga étnica más larga que tuvo el altiplano hace poco por un tema también minero, llamándose aymaras con precisión. Así se armó Anduviri para poder convocar a la huelga. Y sin duda, el carnet que crea
Santiago Manuín, en plena guerra interna contra el MRT y Sendero por parte de los aguajún, existió. Carnetizaron a los 50.000 aguajún con la firma de Santiago Manuín para que ninguno entre en territorio aguajún. Y eso ocurrió con mucha precisión en la parte crítica de esa confrontación. Entonces, sí hay estas realidades, y por tanto quizás la categoría de dominación étnica puede ser más útil, ¿no? Buenas noches con todos. Bueno, como han comentado, el racismo, evidentemente, con todas las múltiples dimensiones en las cuales se ve y se aplica, existe, ¿no? O sea, la discriminación existe, para empezar, y una de las bases principales en nuestro país es este aspecto étnico-racial, por una herencia histórica que conocemos que está, como mencionó la señora Cecilia, formada más que todo en la República. Con relación a lo que ha mencionado hace un momento, me parece interesante mencionar, ¿no? En el siglo XIX, las encuestas que se hacían en ese entonces, a pesar de no tener una sistematización, un método como el que se hace ahora, contabilizaba a las masas indígenas de un 60% de la población aproximadamente, ¿no? En aquel entonces. Y eso ha ido disminuyendo justamente por ese proceso de castellanización casi forzada hacia el siglo XX. Ahora, esto lleva a pensar, ¿no?, que el tema también lo relaciona con el tema de la identidad política y el tema económico, ¿no? Es decir, esta castellanización forzada se ha dado de la mano con un proyecto político-económico de una élite, eso es conocido. Y ahora esto parece pues que se quisiera invertir, ¿no? Y a ver, si consideramos ahora que el Perú es un país pluricultural, o sea, ya no decimos que es un país mestizo, ¿no? Es un país pluricultural, es lo que se está vendiendo ahora, ¿no es cierto? Somos pluriculturales, somos muy diversos, y por lo tanto se debe incluir a todas las poblaciones dentro de esta diversidad como una identidad, ¿no? O sea, yo soy un ciudadano en un país pluricultural. Ahora, esta pluriculturalidad debería reflejarse al menos, en algún sentido, de alguna manera, absorbiendo las formas de conocimiento de todas las culturas que forman el país. Se asumiría que debería ser así. O sea, porque, a ver, ¿la educación es pluricultural o la educación peruana refleja la pluriculturalidad peruana? Para poner un ejemplo. En los Andes o en algunas comunidades quechuas, la visión de la alimentación es esta. Digamos, las papas, el chuño, tienen una relación de parentesco con la persona. Y eso nos dice mucho de que esa persona, como parte de su cosmovisión, cree a la tierra y al hombre parte de un todo. Y en la educación, digamos, en nuestro país no se refleja esto, ¿no? Que es una forma de expresión cultural. Entonces, vendemos el cliché de pluriculturalidad, pero la educación peruana o el sistema peruano no refleja esa pluriculturalidad ni en la justicia, ni en la educación, ni siquiera en la salud. O sea, hay una visión eurocéntrica u occidentalizada del Perú en un país diverso. Entonces, es como tuviéramos la cuestión incompleta, ¿no? Somos pluriculturales, somos diversos, deberíamos no ser discriminatorios, pero los conocimientos, las cosmovisiones, las formas de ver el mundo de todas las demás culturas del Perú no son tomadas en cuenta para la formación de un proyecto nacional. Entonces, hay una contradicción evidente, ¿no? Que justamente yo pienso, personalmente, que es parte de esta continuación, o de que se pueda continuar el discurso racista, ¿no? De alguna manera, porque no hay una política pública que determine y que eduque a los ciudadanos peruanos en la conciencia de dicha diversidad, para atacar justamente esta discriminación del otro por ser diferente, sea étnicamente, culturalmente, o con todos los espectros que hemos podido ver. Entonces yo diría que si bien es cierto, es importante reflexionar sobre qué es el racismo, cómo se manifiesta, cómo se particulariza la realidad peruana, es importante también conversar sobre ese tema de la pluriculturalidad y el tema de interculturalizar al Estado, ¿no? En base a la diversidad que es el Perú. Es un tema tan importante de comentar, digo yo. Gracias. Sí, quizá empiezo por la última, porque en realidad, tomando varias cosas que se han dicho, incluso la que ha dicho Willy en las dos intervenciones, o en la última especialmente, ¿no? Me parece que en el ambiente aquí, en la discusión, tácitamente se está asumiendo que raza es fenotipo, o sea, rasgos físicos, ¿no? Y yo creo que ese es un problema y que no nos estamos entendiendo por eso en parte. Yo más bien creo que cuando se dice, cuando hay un insulto racial, por ejemplo, indio,
no se está solamente pensando en un fenotipo, sino en un conjunto de características que pueden incluir educación, clase, más fenotipo, más acento lingüístico, lenguaje. Entonces, creo que cometemos un error que quizá deriva de esa tácita adopción del racismo, no militante, sino tácita en el lenguaje, de equiparar raza con fenotipo físico, fisonomía. Yo pienso que si estamos haciendo eso, obviamente no hay racismo. Es más difícil hablar de racismo. Entonces, creo más bien que como se ha hecho cierto avance ya en las ciencias sociales, con los trabajos, por ejemplo, de Marisol de la Cadena, que habla muy claramente de cómo, a pesar del cambio de discurso, cuando en los años 60, 70, no se elimina digamos, no digo que no se haya escrito sobre indios, definitivamente tienes razón, que el libro es importantísimo que se ha escrito con el tema del indio, ¿no? Pero lo que estaba quizá refiriendo, si no expliqué bien, es el discurso político, ¿no? Como, digamos, es una agenda antropológica, académica, pero cuando Arguedas hablaba de eso, pues lo castigaban, ¿no? Entonces lo que había era clase, más bien se movía ya de raza a clase, lo que se era académicamente, políticamente los temas de discusión no pasaban por necesariamente la cuestión étnica. En todo caso, solo esa salvedad. Con respecto a... Entonces, cuando hablamos creo que cuando hablamos cuando discriminamos a las personas, incluyen todos esos factores y el fenotipo, o sea, ya los que ya mencioné, y el fenotipo sería solo uno más. Yo sí, en el tema que ha planteado Marisa Remy sobre la comunidad de Piura, que es indígena, pero no se llama indígena y que debería definirse como... No, escuché que dijiste que sí por los cabildos y no sé qué, pero que ellos no se definen como indígenas, ¿no? Pero tampoco tendrían por qué hacerlo. Obviamente la gente no es tan libre de definirse como quiere, bueno fuera que sí. Y yo creo que es un error pensar que pues, es decir, es un buen deseo decir déjenles que se llamen como quieren. Pero existen limitaciones y existe hoy un lenguaje de empoderamiento político que es étnico. Entonces, o lo asumen y pueden defenderse esos derechos, o no lo asumen. Y ese asumir, y eso ha pasado históricamente todo el tiempo, incluso en Estados Unidos, o sea, las identidades étnicas son también creaciones del Estado, porque tienen que existir con leyes. En el caso de esta comunidad de Piura, a la larga va a tener que aceptar ser pueblo indígena, porque si no, no va a recibir derechos. Y eso no depende solo del Perú, de lo que el Perú quiera, sino de que ahora ya no se puede hablar desde un Estado nacional, sino de una comunidad internacional, que es la que los protege, porque el Estado peruano no los está protegiendo y los va a proteger. Ya vemos que la consulta previa no está funcionando. Y estamos en el ministerio, auspiciados por el Ministerio de Cultura, pero no es ningún secreto que es la parte de la política de Estado que ha sido más problemática de aplicar, ¿no? En parte ha habido una confusión en las personas que tenían que aplicarlo justamente por no asumir la identidad étnica como identidad política. Yo he escuchado cuando hubo el debate de la consulta previa hace poco con los sucesivos viceministros de interculturalidad que renunciaron, escuché en la prensa y en las opiniones gente que decía, bueno, pues entonces no hay indios, porque el presidente Humala decía, por ejemplo, ¿no? Que bueno, ya ahora solo hay indios en la selva, y después decían que ya no hay indios en la selva porque los únicos indios eran nómadas, como si tú fueras a buscar con una lupa y decir, este es indio, ya lo encontré, cuando en realidad el Estado es el que crea esas identidades. El Estado tiene que dar el aparato legislativo para que esas personas puedan asumir esa condición de indígena, y esto sí ha sido general. En los casos históricos que uno encuentra, es el Estado el que crea la etnicidad, y es una manera de crear un derecho. Ahora, yo considero que es un momento, así como antes Velasco convirtió a los indios de la época de Leguía en campesinos,
el que no se asumía como campesino estaba frito, ahora tenía que asumirse como campesino para entrar en la reforma agraria y todo eso, ¿no? O comunero. Entonces, todo esto es muy fluctuante, por eso es que no me preocupa tanto el nombre que se le dé al derecho, sino que el que se ejerza, ¿no? Y además la gente sabe perfectamente que son adopciones, como comunidad indígena, que son adopciones políticas en el caso de que naturalmente no les salgan. En el caso de las comunidades de la selva, yo creo que son más fuertes esas identidades, ¿no? Por razones que no podemos entrar aquí a fondo. Entonces, creo que esto es un poco lo que... Y por último, en el famoso tema de la Comisión de la Verdad, yo más bien me alineo en el comentario que ha hecho Wilfredo, porque sí creo que existe, si bien nunca nosotros hemos como sociedad abrazado el racismo científico como lo han hecho en Estados Unidos, en los movimientos fascistas, Alemania, nunca hemos, ni siquiera Argentina o Chile, que donde esos países sí hubo políticas de Estado de exterminación étnica explícitas, ¿no? de los mapuche, etcétera, fueron abiertas, y en el caso de Argentina también, cuando se expandió la frontera agrícola precisamente, y nuevamente vuelvo al tema del capitalismo y la economía, yo creo que sí están en un plano que debemos considerar en su totalidad y no como un problema aparte. Nunca hemos abrazado, decía, excepto pues personajes como Clemente Palma, excepciones, que abrazaron abiertamente el racismo científico. Pero precisamente porque no hemos abrazado el racismo científico, pervive de una manera bastante tóxica en las relaciones. Yo estoy convencida de eso porque justamente el hecho de que no se ponga con palabras sale como insulto. No sé si alguien ha analizado las formas de insultarse de los peruanos, y estoy segura que si es que la analizamos estadísticamente, el insulto racial sería el más fuerte, y es más, uno inventado en la República, que es serrano, porque eso es muy peruano, porque en la colonia nadie se le ocurre decir al indio serrano, porque los indios habían en todas partes, ¿no? Serra, costa, en realidad el sinónimo de indio como serrano es una construcción del 19, cuando se crea la riqueza pasa de la sierra a la costa, con los ferrocarriles, el guano y el azúcar, y se crea la idea ficcional, por supuesto, de que la costa es de los blancos, la sierra es de los indios y la selva es de nadie, porque ni siquiera se reconoce como humanos, se dice chunchos. Entonces de eso todavía no salimos, y esos estereotipos son tan fuertes y brutales que Mariátegui coincide con los más reaccionarios, porque Mariátegui decía, la selva carece de significación sociológica. Esto lo escribí en mi trabajo que se llama De Indio a Serrano, o sea, cómo creamos una concepción racial que es serrano, que es geográfica, y que tiene que ver nuevamente con estos criterios económicos de que la sierra deja de ser el lugar rico que fue antes y empieza a ser el lugar pobre. Antes en la colonia toda la riqueza estaba en la sierra, la minería, todo, y pasa luego a la costa. Entonces, sí tiene que ver, raza, pobreza, todo eso está absolutamente relacionado, y creo que hay un temón ahí que hay que analizar de manera particular, histórica, y no podemos pensar que simplemente son cosas que discutimos ahora, ¿no? Gracias. A ver, algo sobre Arguedas. Arguedas hizo una política cultural que considero absolutamente excepcional, admirable por su lucidez y única, de rechazar el término indio. Y lo escribió explícitamente y lo puso en práctica. Y tiene una frase que desconcertó a estudiosos de su obra, incluso como a Nelson Manrique, una frase en que Arguedas dice: lo indio retrocede con lentitud pavorosa. Y entonces Manrique piensa que Arguedas, que estaba estudiando etnología, habría quedado presa de la concepción culturalista norteamericana o algo por el estilo. Cuando Arguedas rechaza usar el término indio porque dice, ellos no se llaman así. Yo no puedo utilizar para referirme a ellos un término con el cual ellos no se identifican. Esa es una política cultural de Arguedas. Pero lo decía.
No, justamente no. Arguedas usa otros términos. Pero en las novelas son personajes novelados que hablan el lenguaje que se habla en la sociedad. Él, como etnólogo, como intérprete, como intelectual, como activista de la sociedad, activista cultural, no podía usar un término que aquellos a los cuales se dirigía su acción no aceptaban. Entonces no era para él una cuestión de reivindicar el término indio, porque para él indio es el natural, o como queramos llamarlo, que está aplastado por la opresión, sea racial o no sea racial, en fin, o sea racial y muchas otras cosas más. Entonces él reivindica toda esa cultura, pero rechaza el término indio. Yo francamente creo que eso es algo ejemplar. No sé dónde he visto, no sé si es parte de este ciclo, pero David Sulmón tiene un texto que se llama algo así como dime qué resultados quieres y te diré cómo preguntar, ¿no? Es decir, ¿cuántos quechuas, cuántos indios quieres que haya en tu encuesta o en tu censo? Depende cómo hagas la pregunta. Eso para lo que decía Rafael Tapia en cuanto a la ENAO. Bueno, podemos incluir otros términos, ¿no? Quizá criollo o ¿por qué no achorado? Y así. La cuestión es la siguiente: ¿cuándo, para qué efectos una persona apela a determinada terminología para identificarse? ¿Lo hace las 24 horas del día, 365 días al año, ante quien sea? ¿O es en determinado momento muy específico, en determinadas circunstancias, ante cierta eventualidad, frente a personas muy específicas? Siempre recuerdo que en Cajamarca, ciudad, me hablaban de los chotanos, como cuando en Lima se habla de los arequipeños, ¿no? Porque los chotanos, como viéndolos con distancia, recelo, como personas un poco amenazadoras, agresivas, orgullosas, ¿no? Bueno, de eso me enteré en Cajamarca, porque posiblemente los chotanos se comporten así frente a los cajamarquinos. ¿Y frente a quiénes más? Y reclamarse así como chotanos. Entonces, ¿para qué efectos una identidad funciona? El asunto es que con este rollo de la multiculturalidad podemos amontonar y amontonar multiculturalidades e inventarlas. O quizá no, es decir, quizá tengan alguna consistencia, o quizá pueda irse formando esa consistencia bajo determinadas circunstancias. Cecilia ha dicho en más de una ocasión ahora algo que es absolutamente cierto. Con todo este asunto de la globalización, que implica crisis de los estados nacionales, entre otras cosas, ¿no?, hay una serie de instancias que encuentran espacios. Entonces, todo este asunto de las multiculturalidades y los renacimientos étnicos tienen que ver con un debilitamiento de estados nacionales y no serían posibles sin la globalización. Por eso son absolutamente modernos. Y pueden corresponder con pasados históricos o pueden ser simplemente inventados. Hay un sketch extraordinario de Lelutier, en que un antropólogo del imperio austrohúngaro, Heinrich Laszlo, da una conferencia sobre una tribu remota en el Pacífico Sur,
y claro, los demás componentes del grupo de Lelutier son los indígenas que empiezan a hacer diversas cosas, etcétera, etcétera, y el sketch termina con una amplia publicidad sobre los hoteles de lujo que hay en las islas de la cual está hablando este antropólogo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son esas culturas de las cuales hablamos cuando hablamos de multiculturalidad? Yo exijo un inventario. ¿De qué hablamos exactamente? Y en cuanto a estas reivindicaciones étnicas aquí en el Perú, bueno, sí, yo pienso que se dan, y con pleno derecho, en poblaciones que hasta hace poco han sido sustancialmente cazadoras, recolectoras, pescadoras, y que entonces extraen de la naturaleza lo que la naturaleza tiene y en muy poca medida la transforman. Por lo tanto, tienen una relación con la naturaleza muy diferente a la de otras sociedades donde la naturaleza está absolutamente transformada, distante, etcétera, y entonces la naturaleza se puede comprar y vender. Fuera de esos casos, no tenemos aquí en este país reivindicaciones étnicas. Y no creo que se puedan extender. Me enteré hace un par de años en la exposición, en la presentación de un libro, que el término y la idea del pueblo aymara aparece hacia mediados del siglo XIX. No existía antes. Por supuesto, los aymaras y el idioma aymara sí existe. Pero la idea de lo aymara sería francamente muy reciente. Tendría unos 160 años aproximadamente. Bueno, está ahí nomás.